Todos conocen la historia del muchacho que venció a un gigante con una piedra. Todos han escuchado que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero si pudiéramos sentarnos una noche junto al anciano rey David y escucharlo hablar sin filtros, nos contaría cosas que casi nadie predica, aunque están ahí, en la Biblia. Imagina a un viejo rey, cansado, mirando Jerusalén desde la ventana de su palacio. Sus manos ya no sostienen la espada como antes, pero aún recuerdan el peso del arpa. Mientras el viento mueve las cortinas, David comienza a hablar en sí. ¿Quieres saber quién soy de verdad? No empieces por el gigante. Empieza por los campos, por el olor a oveja, por las noches frías en que yo era solo un pastor que casi nadie notaba de joven. David no tenía título, ni trono, ni ejército. Tenía un rebaño pequeño, una hunda, y muchas horas a solas. Mientras las ovejas dormían, él miraba el cielo estrellado sobre Belén y hablaba con Dios. De esas noches nacieron palabras que después se convertirían en salmos en los cielos. Cuentan la gloria de Dios y Jehová es mi pastor, nada me faltará. Antes de ser rey en un trono, David aprendió a ser oveja dirigida por Dios. Nadie lo invitó al primer momento importante de su vida. Cuando el profeta Samuel llegó a casa de Isaí, su padre, todos los hermanos fueron presentados, menos él, a él lo dejaron en el campo. A los ojos de la familia, David era tan pequeño que ni siquiera valía la pena llamarlo. Pero Dios estaba mirando justo al que todos habían olvidado. Cuando Samuel preguntó si no quedaba otro hijo, lo mandaron a llamar. Entró sudado, con la ropa de pastor, y allí, delante de todos, Dios lo escogió. El aceite de la unción corrió por su cabeza, y el muchacho que no había sido contado, fue señalado por el cielo. David recordaría más tarde: no me eligieron por mi fuerza, ni por mi apariencia. Dios vio algo que ni yo veía en un corazón dispuesto a escucharle, incluso cuando nadie más escuchaba. Esa es la primera parte de la historia que casi nadie cuenta. Dios suele empezar sus grandes planes en lugares ocultos, con personas que nadie toma en serio. Después vino el valle de Ila. Todos recuerdan al gigante Goliat, su armadura, sus insultos, pero dentro del corazón de David no había una escena de película. Había recuerdos. Recordaba al león que un día atacó a sus ovejas, y cómo Dios le dio fuerza para enfrentarlo. Recordaba al oso que quiso llevarse una cría, y cómo lo persiguió. David no se enfrentó a Goliat solo por valentía. Se enfrentó porque conocía al Dios que ya lo había respaldado en lo secreto. Mientras todos veían un gigante imposible, David veía una oportunidad para que el Dios que lo acompañó en el campo se mostrara ahora en público. No fue la piedra la que derribó al gigante. Fue la confianza en un Dios que no cambia. Esta es otra parte que muchos olvidan. Las victorias públicas se construyen sobre la fidelidad. En los momentos que nadie aplaude a la fama, llegó rápido. Las mujeres de Israel cantaban: Saúl mató a sus miles, y David a sus 10,000. Lo que era música para la nación fue veneno para el corazón del rey Saúl. La envidia entró al palacio, y con ella, la persecución. Un día, mientras David tocaba el arpa para calmar al rey, una lanza voló hacia él. David comprendió que no solo estaban atacando al músico, sino al propósito de Dios sobre su vida. Esa noche empezó a conocer otro tipo de dolor, el de ser rechazado precisamente por aquello que Dios había puesto dentro de él. Halló a cuevas, desiertos y tierras extranjeras. El ungido para ser rey vivía como fugitivo. Muchos se habrían preguntado: si Dios está conmigo, ¿por qué estoy huyendo? David también tuvo esas preguntas, pero en lugar de apagar su fe, las convirtió en oración. En las cuevas, escribió palabras como: en Dios he confiado. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sus momentos más oscuros se volvieron los salmos que hoy consuelan a millones de personas. Esa es otra parte de la historia que casi nadie subraya. Dios puede usar tus temporadas de huida para escribir las canciones que un día sanarán a otros. En una de esas huidas, ocurrió algo que reveló el verdadero corazón de David. Saúl entró en una cueva, sin saber que David y sus hombres estaban escondidos al fondo. Ellos vieron la escena y pensaron que era la oportunidad perfecta. Dios te lo ha puesto en tus manos. Termina con él y toma el trono. Humanamente, tenía sentido. Saúl lo perseguía injustamente. David ya había sido ungido como rey, pero en lugar de clavar la espada, David solo cortó la orilla del manto de Saúl y lo dejó ir. Después, su corazón se sintió culpable por haber tocado siquiera el manto del ungido. David entendió algo que muchos no entienden. No basta con llegar al lugar que Dios prometió, hay que llegar de la manera que agrada a Dios. Podría haber obtenido el trono más rápido, pero habría manchado sus manos. Prefirió esperar el tiempo de Dios. En esa parte, rara vez se enfatiza, porque vivimos en una generación que ama los resultados rápidos. Sin embargo, la historia de David nos recuerda que el camino importa tanto como la meta. Cuando finalmente Saúl murió y David subió al trono,
Parecía que la historia había llegado a su punto más alto. Jerusalén lo reconocía, las naciones lo respetaban, el arca del pacto fue traída con alegría. Pero fue en uno de los momentos de mayor comodidad cuando el corazón de David se descuidó. La Biblia dice que era tiempo de que los reyes salieran a la guerra, pero David no salió, se quedó en el palacio. Un corazón que antes buscaba la presencia de Dios en el campo, ahora descansaba demasiado en la seguridad del trono. Desde la azotea vio a Betsabé. En ese instante, David pudo haber mirado hacia otro lado, pudo haber recordado quién era Dios para él, pero eligió alimentar su deseo. Llamó a la mujer, se acostó con ella, y cuando supo que estaba embarazada, intentó cubrir su pecado usando a Urías, el esposo fiel que ni siquiera quiso disfrutar de su casa mientras el ejército estaba en batalla. Urías no se prestó para la mentira, y David, en uno de sus actos más oscuros, ordenó colocarlo en lo más duro de la batalla para que muriera. Este es quizá el capítulo que menos queremos escuchar, pero está en la Biblia. El mismo hombre que escribió Jehová es mi pastor, fue capaz de romper un hogar y quitar la vida a un inocente. Dios no endulza la historia. Nos muestra a David como realmente fue capaz de adorar profundamente, pero también capaz de caer profundamente cuando se aleja de la voz de Dios. Dios envió al profeta Natán. No llegó con halagos. Llegó con una historia que golpeó la conciencia de David, un hombre rico que le quitó su única oveja a un hombre pobre. David se indignó y pidió justicia. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. En ese momento, el rey se vio a sí mismo tal cual era. No se excusó, no culpó a otros. No dijo todos lo hacen. Reconoció, pecado contra Jehová. De esa confrontación nació una de las oraciones más profundas de toda la Escritura: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. David entendió que lo peor que podía pasarle no era perder el trono, sino perder la presencia de Dios. Esta es la parte que casi nadie quiere imitar. Todos queremos la victoria de David, pero pocos queremos su nivel de arrepentimiento. Las consecuencias llegaron. Su casa fue sacudida. Sus hijos se levantaron contra él. Absalón, su hijo, preparó una conspiración, y David tuvo que salir de Jerusalén llorando, descalzo, con la cabeza cubierta. El rey que antes huía de Saúl, ahora huía de su propio hijo. Cuando Absalón murió, David no celebró. Lloró amargamente. Absalón, hijo mío, ¿quién diera que muriera yo en lugar de ti? No era solo el llanto de un padre herido, era la voz de alguien que sabía que sus decisiones también habían influido en el destino de su familia. Sin embargo, en medio de errores, lágrimas y consecuencias dolorosas, Dios no canceló su propósito. Le prometió a David que de su descendencia levantaría un reino eterno. Muchos años después, en la misma ciudad, nacería Jesús, llamado Hijo de David, un rey que, a diferencia de David, nunca pecó, nunca abusó de su poder, nunca falló a la voluntad del Padre en el pastor que daría su vida por las ovejas, el que cargaría sobre sí el pecado de muchos. Al final de sus días, David podría decir: no fui perfecto, pero conocí al Dios de la misericordia. Caí, pero él me levantó. Me disciplinó, pero no me prometió algo más grande que mi propia historia, un rey eterno que salvaría a su pueblo. La verdadera grandeza de David no está en que nunca falló, sino en que, cada vez que falló, volvió a Dios en lugar de huir de él. Esta es la parte de la historia que casi nadie te cuentan: que detrás del héroe que venció a Goliat hay un hombre real, con miedos, errores y lágrimas, pero con un corazón que se dejó tratar por Dios. Y si Dios pudo tomar a un pastor ignorado, a un fugitivo perseguido, a un rey que cayó muy bajo y usarlo para escribir salmos que todavía hoy nos levantan, también puede tomar tu vida con todo lo bueno y lo malo y hacer algo nuevo. La historia de David no es solo la historia de un gran hombre, es la historia de un Dios que no se rinde con aquellos que siguen volviendo a él. Y ese, al final, es el mensaje que la Biblia quiere dejar grabado en tu corazón: no importa cuán alto hayas llegado, ni cuán bajo hayas caído. Si aún puedes decir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, todavía no es el final de tu historia. Dios sigue escribiendo.